segunda parte del repaso de materia de redacción 1 de la preparatoria Juárez Lincoln. Este es el quinto semestre. Ya en anterior programa habíamos visto la descripción, la narración, algunos errores comunes, la entrevista, etcétera, etcétera. En este programa vamos a hablar sobre algo que es muy importante. Ojo con el algo. No es algo que es muy importante, una materia que es muy importante. Ven cómo el algo lo tenemos en todo y la cosa, y lo tenemos ya muy metido en nuestro idioma. Todos lo cometemos, todo ese error. Lo ideal es no utilizar tanto el algo y la cosa. Bueno, vamos a dar un repaso con una materia que empezamos, si mal no recuerdo, con, ahorita les digo, permítanme tantito porque aquí lo tengo, hice mis notas yo también. Empezamos, si mal no recuerdo, con el resumen. Empezamos a hacer resúmenes desde el texto como era, luego cómo sacábamos los detalles importantes de ese texto completo y hacíamos un párrafo que tenían ya las ideas principales. Y por último hacíamos uno muy pequeñito que se los encargué, que por cierto no recibí muchos de ellos, en donde en una o dos oraciones decíamos de lo que había tratado ese texto del cual resumimos. ¿Para qué es este ejercicio? Dice uno, hay ganas de estar perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Para qué nos sirve? No, depende de cuál va a ser tu profesión. Muchas veces es importante no tener que leer todo el texto para saber de qué trata. Entonces, si es algo que tú necesitas saber inmediato, es decir, la inmediatez, bueno, seguramente te irás al resumen que es de una oración o de dos, ¿sí? Si tienes un poquito más de tiempo, seguramente te vas a ir al otro resumen, al donde extraíste unas cuantas de las ideas del texto principal. Y si ya tienes mucho tiempo, pues bueno, leerás el texto completo. Pero esa es la intención del resumen. ¿Por qué empezamos con el resumen? Porque inmediatamente después nos fuimos a una materia que es muy, muy importante y que yo desde luego la toco de una manera muy superficial. Ya les había yo dicho que dependiendo la materia que ustedes vayan a estudiar, seguramente les van a dar metodología para el estudio o para la investigación de esa materia. Sin embargo, bueno, yo les propuse una metodología muy elemental para lo que íbamos a investigar. Entonces nos fuimos directo a la investigación. ¿Qué tenemos que hacer en una investigación? Bueno, lo primero, ¿qué vamos a investigar y por qué lo vamos a investigar? Es decir, la investigación es un poco como cuando hacemos un cuento o cuando hacemos una novela. Si no tenemos la idea de qué vamos a contar o de qué va a tratar la novela, jamás vamos a lograr nada. No vamos a lograr absolutamente nada. Entonces, ojo, siempre tenemos que tener muy claro qué cosa queremos investigar. Aquí debo de hacer un paréntesis. Algunas veces escogemos un tema que decimos, ay, bueno, este tema me apasiona, me interesa, quiero investigar y ver de qué trata. Y bueno, pues ya lo apuntamos y nos vamos a la computadora o nos vamos a la enciclopedia, o si tenemos la posibilidad, pues nos vamos a un archivo o a una biblioteca o qué sé yo, a un lugar público y empezamos a hacer nuestra investigación. Pero cuando estamos haciendo nuestra investigación, de repente encontramos por ahí algo
este algo es un tema del que no íbamos a tratar, pero está relacionado con lo que ya llevábamos para investigar. Entonces, ese algo que estoy mencionando, lo empezamos a investigar y resulta que nuestra investigación que empezó aquí, ahora está acá. Podemos mencionar un poquito de aquí, pero irnos a este, que va a ser el principal. Las investigaciones son apasionantes. No tenemos un país de muchos investigadores. No hay que ser tan duros y crueles con las personas que pudieran hacer investigación. Lo que pasa es que una investigación cuesta. Es decir, el pagarle a un investigador para que haga algún estudio sobre algún tema en específico, pues en primera tenemos que darle su sueldo, tenemos que darle el lugar, el cubículo donde va a estar haciendo su investigación. También vamos a necesitar viáticos, tal vez si pues te tienes que ir a investigar a la ciudad de Aldama, porque la ciudad de Aldama, aquí Tamaulipas, porque ahí en el archivo hay una información, le tenemos que dar para el pasaje y para que coma allá o cosas por el estilo. Entonces, aquí el problema es económico muchas veces, que no hay dinero para esa investigación. Hoy en día anda por ahí un problema, me voy a salir un poquito del tema, en México, donde aparte de que no hay dinero, lo están utilizando mal. Es decir, están utilizando el dinero para una investigación, no sé, para comprarse un mueble muy fino o para comprarse unos cubiertos muy finos, que no es para eso el dinero es para la investigación, sea del tipo que sea, de médico, científico, químico, lo que fuera, ¿sí? Entonces, ese es el problema de que tenemos pocos investigadores. No podemos competir ni con los países del primer mundo, los malamente llamados países del primer mundo, y otros países que están muy bien, como Japón y demás, donde las industrias sí aportan enormes cantidades de dinero para la investigación. Nada más les voy a dar un dato y ni siquiera les voy a mencionar un país del primer mundo, sino que les voy a mencionar un país de los emergentes, es decir, de los países que deben de estar con nosotros. Taiwán. Taiwán dedica el 10% de su dinero, de su ingreso, para la educación y para la investigación. Aquí en México creo que le dedican el 3% o el 4%. Entonces por ahí ya se pueden dar cuenta de que pues la investigación siempre va a estar necesitando dinero para los investigadores. Bueno, cierro el paréntesis y regreso a esto de la investigación. La investigación es muy importante porque vamos encontrando, no tenemos esa filosofía de entender que a la larga la investigación nos va a devolver el dinero, ¿sí? Dependemos de otro. ¿Qué es lo que sucede con nuestro, por ejemplo, ahora que está la pandemia, que no tenemos vacuna? Muy tardíamente aquí empezaron a investigar ya una vacuna que parece ser que va a estar para el próximo año, ¿sí? Pero muy tardíamente lo hicimos porque hasta hace un tiempo tengo entendido que teníamos unos laboratorios nacionales, que un presidente dijo, no, ya hay que cerrarlo. ¿Para qué? Que los otros investiguen por nosotros. Pues sí, pero los otros investigan para ellos y hasta el final nos dan lo que ellos quieren. Tenemos que tener nuestros propios laboratorios, nuestros propios equipos de investigación, que por supuesto cuestan, pero también por eso pagamos impuestos. Y luego cuando nos dicen que el político fulano tiene 7 ranchos o no sé qué cosa, pues ahí como que ya no nos gustó el asunto. Bueno, otra vez ya me salí del tema.
regreso a donde nos fuimos a estudiar. Recuerden, es el resumen, lo primero que hicimos, y lo menciono porque este resumen vamos a ocuparlo mucho en lo que sigue, es la investigación. La investigación es aquello que vamos a buscar, que vamos a ver qué vamos a encontrar. Muchas veces sí tenemos un tema, pero no sabemos qué vamos a buscar. Entonces, muchas veces en el camino nos va a ir guiando la investigación. De repente, en un legajo, vamos a encontrar algo de que ni siquiera habíamos pensado. ¿Qué les parece arquitectura colonial en Tampico? Por decir algo. Arquitectura colonial en Tampico. ¿Qué quiere decir? Que es arquitectura que se hizo cuando estaban todavía los españoles. Aquí en Tampico prácticamente no hay nada. No hay nada de construcción colonial. Ese es el primer frentazo que nos vamos a dar si investigamos ese tema. Pero cuando estemos investigando ese tema, seguramente ahí nos va a remitir a las ciudades que están cercanas a nosotros, que sí tienen construcciones que pertenecen a la colonia, es decir, de 1810 para atrás. Y apareciendo en la parte de mero arriba va a estar la ciudad de Pánuco. Pánuco debe tener por ahí 2 o 3 edificios que fueron construidos en el siglo XVIII. ¿Sí? Aquí mismo en Tamaulipas hay algunas edificaciones que son del siglo XVIII, es decir, cuando todavía estaba el virreinato. ¿Sí? Entonces, una cosa nos va llevando a otra. Pero aquí en Tampico no hay. Por decir, la construcción más antigua que tenemos aquí en Tampico es ese pequeño templo que ni siquiera es católico, es uno que está a la catedral y en la siguiente cuadra, en una esquina, creo que contraesquina de una tienda, supermercado, está el templo. Es un templo muy pequeñito, pero que se conserva desde 1820 y tantos, algo así, y ahí está el templo, y espero que se conserve para siempre. ¿Sí? Es más antiguo que la catedral. ¿Sí? La catedral se empezó a construir como los 30, 40 años después. Entonces, ven cómo toda una investigación empieza a sacar detalles. Ahí en la investigación lo vimos, porque lo apuntamos y lo tenemos en el manual, qué es lo que teníamos que hacer con una investigación. Lo primero, ya lo dije, es el tema. Si no tenemos tema, estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Ya que tenemos el tema, muchas veces el tema puede estar en varios nombres. Me explico. Alicia en el País de las Maravillas, La Cenicienta, Pinocho, El Chavo del Ocho. Bueno, me van a decir, ¿y todo esto qué? ¿Qué los une? ¿Qué piensan ustedes que une a todos estos títulos de obras que acabo de poner? Dices tú, bueno, pues lo que los une es que puede ser un espectáculo, o puede ser una lectura o una literatura para niños. Entonces ya tenemos ahí un tema, literatura infantil, y nos ponemos a investigar literatura infantil. ¿Qué cosa nos dice los libros, los archivos, la computadora, etcétera, etcétera? Y empezamos por ahí nuestro camino. Y muchas veces en ese camino vamos a encontrar textos, espectáculos, películas que ni siquiera habíamos pensado en ellas, y seguramente, aunque vamos a continuar investigando lo que queríamos, que era literatura infantil, lo más probable es que de repente vamos a encontrar que hay una película que se hizo en Hollywood en los años 30, que es la primera película que se hizo con tema infantil. Y entonces, pues esto me interesa, y entonces ese es tu tema y te vas a ir directo a investigar aquello. ¿Sí? Pero recuerden, las investigaciones no siempre te dan el nombre ahí. Investiga a Fernando Vega y Gómez, ¿sí? Que nació el 1 de marzo de 1949. No, eso no lo vas a encontrar. A lo mejor te van a dar ahí un nombre de investiga a Joaquín González Sánchez.
Pues, ¿quién es el cuate este? Pues tienes que investigarlo. No viene nada en la computadora, no viene nada en la enciclopedia. ¿A dónde me voy? Pues vete al registro civil a ver si tienen algo ahí en el registro civil. ¿Y qué crees? En el registro civil sí hay un Joaquín. Y ese Joaquín, descubres ahí de repente que es uno de los primeros médicos que existió en esta zona, porque el acta de nacimiento que tienen es de principios del siglo XIX. Entonces por ahí empiezas tu investigación. Todas las investigaciones se hacen de esa manera, ¿sí? La gente que empezó a investigar las vacunas para esta enfermedad terrible que es la del COVID, empezó desde cero, no sabía por dónde, ¿sí? Sabían que tenía ciertas semejanzas a otra que había existido y seguramente se fueron como referencia ahí, pero empezaron a encontrar hasta la fecha, cuando aparece otra cepa o otra manera de presentarse la enfermedad, están así como in albis, ¿no? O sea, en blanco, porque no saben para dónde moverse, no saben cuáles son la sintomatología, etcétera, etcétera. Todo lo tienen que investigar. Bueno, las investigaciones son así. Vimos nuestro esquema. Recuerden que les di el esquema. Viene ahí en el manual, así que no van a batallar si yo me equivoco ahorita o si lo doy muy apresuradamente. Era, desde luego, era introducción, desarrollo y conclusión, y teníamos que dar los créditos al final. ¿De dónde investigamos todo eso? Teníamos que darlo. Y yo no sugerí yo, sino que el manual lo sugiere y todos lo sugieren, que donde vamos a poner la introducción, pongamos la metodología que vamos a utilizar para hacer nuestra investigación. ¿Para qué es todo esto de poner ahí la metodología? Ay, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? ¿Qué tal si nuestra investigación al final de cuentas no llega a gran cosa, sino que nada más descubrimos 2 o 3 cosas ahí que pues, nos parecen que no son importantes y ahí abandonamos ya la investigación? Pero ahí en esa investigación tal vez llegue por ahí un investigador joven y lo toma y lo lee y le parece interesante ese tema que tú estabas investigando, pero que no llegaste al final y lo quiere continuar investigando. Revisa la metodología y dice, ay, pero es que estaba utilizando una metodología, un método, una forma no correcta para buscar más información. Y entonces él aplica otra metodología que le va a dar un informe sobre aquellos 2 detallitos que encontraste, y ahí se encuentra todo un mundo, y esa investigación que tú pensabas que estaba muerta, llega otra persona y hace el gran descubrimiento. Normalmente las investigaciones son así. Yo no sé si lo habrán visto cuando han encontrado que la cura para esto y la cura para lo otro, y se basó en los estudios del doctor no sé qué en Filipinas, pero que no había llegado a ninguna solución. Pues sí, se basó en eso, pero encontró que tal vez la metodología estaba incorrecta, o que tal vez investigó por otro lado, por donde no debía, sino que debería de haber estudiado este otro lado. Y entonces es muy importante dejar muestra de esa investigación que estamos nosotros haciendo. Entonces ya tenemos ahí nuestro esquema. Introducción, nuestro tema, metodología, desarrollo, que fue lo que investigamos, conclusión, incluyendo nuestra opinión, y el crédito. Es importante no olvidar poner el crédito, porque si no va a parecer como que estamos plagiando ideas de otras personas. Bueno, ahí al final de ese capítulo vimos que había un muy breve capítulo, casi podría decir que es un mini capítulo, que nos hablaba sobre el análisis. ¿El análisis de qué? Bueno, el análisis de lo que ya investigamos, ¿sí? Llegamos finalmente a la conclusión que todas estas obras
son obras literarias, que son obras literarias infantiles. Ya hicimos ese análisis y entonces podemos hacer ya un texto que ya no tiene que ver, o sí tiene que ver con la investigación, pero que nos puede permitir irnos a otro género que después fue el que utilizamos, que es el del ensayo. Pero me estoy adelantando. Cuando nosotros ya tenemos nuestra investigación, el final, ya hicimos nuestro análisis de todo aquello que tenemos, ahí sí vamos a... no queremos que muera aquella investigación, aunque la investigación no haya llegado a lo que nosotros pusimos en la introducción, que era nuestra meta. Muchas veces es así, desgraciadamente. No siempre las investigaciones llegan a un feliz término. Se quedan cortas porque o no está aquí los papeles para la investigación, se acabó el dinero para continuar con la investigación, murió el investigador, pero ahí están. Pero cuando terminemos ya esa investigación, hay varias cosas que podemos hacer, varios asuntos que podemos ofrecerle al público para que se entere de nuestra investigación. La más obvia es la exposición. ¿Qué es la exposición? Pues la exposición es comunicar aquello que hicimos, pero ya en un lenguaje más, menos científico, menos llano, a no ser que vayamos a hablar en el colegio de ingenieros o en el Instituto de los Químicos o algo así. Bueno, pues ahí sí usaremos un lenguaje muy técnico. Pero vamos a decir que vamos a dar una conferencia, entonces damos una conferencia muy que sea para todo el público. Esa conferencia nos va a permitir que otras personas escuchen lo que estábamos investigando. Pero no nada más la conferencia es donde podemos dejar una muestra de aquella investigación que hicimos. También podemos hacer un libro. Muchas veces no tiene que ser un libro de esos muy caros, es decir, tal vez podemos hacer una fotocopia y luego engargolarla y bueno, ahí queda ya la muestra. No se perdió, no se perdió. Y la otra, podemos hacer un pequeño documental, ¿por qué no? ¿Sí? Y nosotros mismos ir diciendo cómo fue la investigación, inclusive ir grabando poco a poco ahí cómo fue la investigación. Y de esa manera, pues ya no se olvida todo este trabajo de la investigación. Cuando ya hemos hecho todo esto, ya tenemos ahí una idea general, o tal vez inclusive llegamos a encontrar lo que queríamos investigar, lo que sería sensacional. Hay varios géneros en los que podemos nosotros comunicar a la gente, al público en general, nuestros descubrimientos. Uno, ya lo dije, la exposición, es decir, la conferencia, el libro, el documental. Pero ya entre los géneros que podemos encontrar está el artículo y está el reportaje. Pero donde yo más me detuve, y es donde voy a hablar ahorita un poquito más, fue en el ensayo. Este género en el cual nosotros damos nuestra opinión. Por eso en México no se escribe mucho ensayo, porque aquí somos poco a opinar. Siempre estamos con que lo que diga él, digo yo. No, tú tienes que tener una opinión. Entonces hay que opinar. Yo sé, es un compromiso. Ya opiné que yo voy a votar por el Partido Rojo. No, pues él va a votar por el Partido Rojo. Pues sí, ya dije que voy a votar por el Partido Rojo. ¿Sí? Entonces, es un compromiso, está bien. ¿Sí? Pero no hay que tenerle miedo a la opinión. ¿Qué cosa es un ensayo? Un ensayo es un texto donde vamos a poner nuestra opinión y tiene más o menos la construcción prácticamente de todos los textos. Es decir, hay un título, puede haber un epígrafe, hay una introducción, hay un desarrollo de ese tema y hay una conclusión al final. Y como siempre les digo, hay que citar, si vamos a tomar
trozos de textos de alguien más, de algún otro autor, hay que o ponerlos en pie de página o ponerlos en las notas que están al final. Ahorita me voy a remitir a eso. Déjenme terminar con el ensayo. Los ensayos son de distintos tipos, ya alguna vez aquí me puse a hablar sobre ellos, pero les dije, váyanse por el más fácil. Hay 3 tipos de ensayos. El que es el lírico, donde tú escribes sobre lo que quieres. Ya alguna vez les dije un poco en broma y un poco en serio que los ensayos puedes escribir sobre el dedo gordo de tu pie izquierdo hasta la teoría de la relatividad de Einstein. Todo lo que quieras puedes escribir, ¿sí? Entonces eso puede entrar ahí en un ensayo lírico. Puedes escribir sobre un poema que te gustó, tu opinión no me gustó, me chocan los poemas románticos. Tú puedes poner lo que quieras, es tu ensayo y tú pones tu opinión. Luego les dije que había el ensayo científico. El ensayo científico sí tenemos que ser precisos en cuanto a lo que vamos a mencionar, ¿sí? No podemos decir, es que logré la medicina fulana poniéndole una pizca de nitrato de no sé qué. No, oye, no, pues, ¿cómo que una pizca? Pues me tienes que decir exactamente qué le pusiste del nitrato ese para curar a la gente. O sea, tiene que ser preciso. Y por último, el académico, el ensayo académico, que es de tipo educativo, didáctico, ¿sí? En esos 3 tipos de ensayo se pueden poner todos los ensayos habidos y por haber, ¿sí? Entonces creo que con eso de alguna manera cumplo con lo que es el ensayo. Déjenme hacer aquí otra vez la misma aclaración que la he hecho creo que como 10 veces, y es la extensión del ensayo. Porque yo les he enviado 2 o 3 artículos sobre el ensayo y todos ellos, no sé de dónde sacaron que el ensayo tiene que ser de 4 páginas o de 8 páginas, o no sé de dónde sacaron esas medidas. El ensayo tiene que tener la medida que tú necesites para expresar tu opinión, ¿sí? Si necesitaste 40 páginas tendrás que escribir. Ahora, hay una definición ahí de cuánto debe de medir un ensayo que a mí me gusta. Y esa medida dice que un ensayo debe medir lo que se puede leer en una sola sentada. Es decir, que me voy a sentar a leer, y lo que yo pueda leer mientras estoy sentado, esa es la medida perfecta. Alguien me va a decir, bueno, ¿y si yo soy de esos que puedo estar en una silla 8 horas? No, estamos hablando de una persona normal que se sienta y tal vez a los 40, 45 minutos, a la hora, ya se aburrió, ¿sí? Y se hace pararse, como dicen, déjame pararme para estirar las piernas, ¿no? Entonces, más o menos tómenlo eso como referencia. Normalmente los grandes ensayos que yo he leído, los ha habido algunos que son de 2 cuartillas, es decir, 2 hojas, hasta algunos que he leído que son de 60, 70 páginas, y que sí me los he leído de una sola sentada porque son tan interesantes que los he leído de un golpe. Eso podría ser la medida de la extensión. Bueno, ya terminando esto del ensayo, me quiero ir nada más a lo que son las abreviaturas bibliográficas. Y recuerden, las abreviaturas bibliográficas son el IBID, el IBIDEM, el OPCID, el OCCID, el PASIM, et al, y todo eso que normalmente los ponemos en nuestros pies de página. Es decir, en la parte de abajo tenemos el texto, y en la parte de abajo vamos a ir citando los textos de donde estamos sacando nuestra información. Para no estar repitiendo tanto las mismas palabras, el IBID, el OCCID, todo eso significan en el mismo lugar o en el mismo libro, lo que sea, para no volverlo a poner. Y ya nada más ponemos LOCCID, Fernando Vega,
¿qué les gusta de título? Los ases, el as de la baraja, los ases, ¿sí? Página 237. ¿Qué quiere decir el Lockseed? Pues que esa información que puse ahí en el texto está en un libro de un autor que se llama Fernando Vega Gómez, que se llama Los Ases y está en la página 137. Pero no vas a poner toda la información así con palabras y demás. Ya con eso tienes más que suficiente para cumplir y que no te vayan a acusar de plagiario. Para eso sirven estas abreviaturas bibliográficas, de las cuales les mandé yo dos. Uno, un artículo muy amplio, que es muy técnico, y el otro, el que yo les dicté, que son las que van a utilizar más, esas que yo les di. Depende de cuál es la materia que ustedes van a escoger. Estoy seguro que si van a estudiar medicina, van a tener que utilizar otro tipo de abreviaturas bibliográficas junto con las que yo les di. Y ya por último, ya para terminar con este breve resumen, repaso de lo que vimos en este semestre, algo que sigo, y vuelvo a utilizar el algo, es la tarjeta bibliográfica. Muchos de ustedes todavía no me la hacen correcta. Vamos a decir, no sé si se ve que estoy aquí poniendo el cuaderno. Hagan de cuenta que esta es la tarjeta. Esta es la tarjeta. De este lado normalmente, en esta esquina, va a ir un recuadrito donde van a ir una cifra primero y luego otra cifra. Estas cifras van a ser fundamentales, importantes, porque esto es el número para localizar el libro que tú quieres sacar de una biblioteca. Les recuerdo que las bibliotecas son bibliotecas que manejan 100,000, 200,000 volúmenes, e inclusive algunas de 1,000,000 y medio de libros, y no es de que voy a buscar el libro. ¿Cómo vas a buscar un libro entre 1,000,000 de libros? ¿Sí? Entonces tiene que haber una disciplina, una forma de localizar esos libros. Este recuadrito que les digo, este recuadrito nos va a decir exactamente en dónde está localizado en todos los anaqueles que están ahí adentro en la biblioteca. Ya les dije que hay bibliotecas de distintos tipos o mixtas. Las bibliotecas son aquellas que llegas a un mostrador, entregas el número que viene aquí en la tarjeta, y con eso el bibliotecario va por el libro y te lo presta. Normalmente estoy pensando en bibliotecas universitarias. Si son bibliotecas universitarias, lo más probable es que vas a dejar tu tarjeta para que te lleves el libro allá donde están las mesas y tú ahí sacas tus apuntes y demás. Cuando regreses el libro, te regresan tu tarjeta. Ahora, déjenme decirles, ¿cómo es que en dónde voy a localizar yo esta tarjeta? Bueno, esta tarjeta, antiguamente había unos mueblecitos que tenían un montón de cajones y ahí ibas, los buscabas. Hoy en día, ya las más modernizadas tienen una computadora. Y ya la computadora está para que tú nada más marques y pongas el nombre del autor que andas buscando, el título, y ahí te va a salir esta misma tarjetita. Ahí te va a salir. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a tomar tu cuaderno y vas a apuntar la información que está aquí. Esta información que está aquí en el recuadrito, que les digo son 2 cifras. Con estas 2 cifras, ustedes van a poder sacar el libro. Ahora, esta ficha bibliográfica no es el único fin que tiene. Esta misma ficha bibliográfica les puede servir a ustedes para otro trabajo. Si es para otro trabajo, ustedes copiarán toda la tarjeta. Normalmente todas las bibliotecas, buena parte de las bibliotecas, tienen servicio de fotocopiado. Cobran barato, pero cobran. Bueno, pues oye, aquí quiero una copia de esto y lo descargas y ya. Ahora, ¿de dónde sale este número de aquí? ¿De dónde sale? Recuerden que les di una lista, la que se llama de Melville Dewey, un norteamericano que inventó esta forma
que es 00, 100, 200, 300, 400 y así hasta el 9. Estos números, por ejemplo, tengo entendido que el 800 es literatura. Si tú lo que vas a sacar es un libro de una novela, seguramente tu número, el primer número va a empezar con el 8. Ahora, los números que siguen, los dos ceros, las dos cifras, pueden ser cambiables. Vamos a decir que tú quieres una novela policíaca y entonces entre la subdivisión de esos libros, las novelas policíacas es el 7. Entonces vas a poner 870. Ahí te están diciendo es literatura policíaca. Y todavía tienes libre este 0 de aquí para poner otra información. Vamos a decir que la información que tienes es libro extranjero. Estoy inventando, pero nada más para que me entiendan. Entonces, todos los libros extranjeros son el número 3 y tal vez pueda significar que está en otro idioma. Entonces vas a encontrar el número 873 ahí, que está en otro idioma. Y ahí no para todo el asunto. Puedes meter ahí un punto y seguir poniendo números para otras subdivisiones. Tal vez para que te puedan decir que es un libro de pasta dura, o es un libro de bolsillo, o es un audiolibro, o qué sé yo, ¿sí? Y entonces ahí tienes en esa primera cifra toda esa información. La segunda cifra, normalmente esa nada más la utiliza el bibliotecario y son informes que él mismo pone del anaquel donde está. Son anaqueles grandísimos. Los anaqueles seguramente están divididos entre 16, 18, por decir una cifra. Seguramente va a poner que en los anaqueles letra B, en la letra B está toda la literatura, pero la policíaca está en la B14, y si son libros de ediciones nacionales es el 07, entonces pondrá B1407 y él entenderá perfectamente de qué es lo que está buscando. Entonces, estoy casi seguro que 3 o 4 de ustedes que me están escuchando aún todavía no han entendido bien cómo se hace esto de la ficha bibliográfica. Espero que el próximo año sí nos veamos ya en presenciales en el instituto para poderlo explicar bien en el pizarrón. Esta fue la segunda parte de un repaso general de lo que fue el primer semestre de redacción de la preparatoria Juárez Lincoln. Gracias y hasta luego.